Una mirada profunda a los 4 elementos. Empédocles, un filósofo, científico y curandero griego que vivió en Sicilia en el siglo V a.C., creía que toda la materia se compone de los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. El fuego y el aire son elementos que alcanzan el exterior, alcanzando hacia arriba y hacia afuera, mientras que la tierra y el agua se vuelven hacia adentro y hacia abajo. Los 4 elementos también describen los 4 tipos únicos de personalidad asociados con los signos del zodíaco. Los elementos exhiben una profunda influencia en los rasgos básicos del carácter, el comportamiento, las emociones, el pensamiento y la intuición. Se reflejan en nuestras relaciones, nuestras ambiciones o la falta de ellas, y los giros inesperados que agregan sabor a nuestras vidas. La astrología tiene como objetivo ayudarnos a enfocar mejor nuestras energías, obtener una mejor comprensión de nuestros rasgos positivos y lidiar con los negativos. Podemos utilizar este conocimiento para realizar todo nuestro potencial y vivir nuestra mejor vida. Todos necesitamos aire para respirar, agua para limpiarnos y sustentar nuestro crecimiento, fuego para resguardarnos del frío y nutrirnos, tierra para convivir con todos los seres vivos y para cultivar nuestros alimentos. Todos los elementos son igualmente importantes y, a continuación, se incluye una descripción más detallada de cada uno. Tierra. Astrología, Tauro, Capricornio, Virgo. Tarot, Pentáculos. Jung, sensación. Siente la tierra bajo nuestros pies, el suelo que sostiene todas las formas de vida. Mira el poder y la belleza de las montañas, símbolo de la estabilidad y solidez de la tierra. Todos los días experimentamos el mundo físico, caminamos sobre esta tierra, disfrutamos la belleza y generosidad de la madre tierra, y sentir la comodidad de estar en tierra firme. Asociada con los signos Tauro, Capricornio y Virgo, la tierra representa el lado material práctico y realista de nuestra naturaleza, busca afirmar un entorno estable, seguro y estructurado en el que podamos funcionar. Siente la tierra bajo tus pies, sólida y estable mientras caminas lentamente. La tierra es paciente y confiable. Es sólido y fuerte. Estar en tierra firme anima a buscar la respuesta práctica y más lógica a un problema. La tierra puede ser una fuerza estabilizadora en una relación aportando estructura y organización para lograr el equilibrio y la armonía. La tierra sustenta el crecimiento, mire. Crece la vida vegetal, de una bellota crece un roble, así los humanos crecen desde la juventud hasta la madurez, y se dan cuenta del inmenso crecimiento en cada faceta de la vida. La sobreexpresión de este elemento se manifiesta en una personalidad obstinada y rígida, que se esfuerza por permanecer en la zona de confort de la vida, temerosa de tomar riesgos. También puede ser visto por un amor por el lado material de la vida, las comodidades del bienestar material. El valor material puede exagerarse y esto puede conducir a una situación preocupante, estresante. Debilidad, apego, tacañería, materialismo, resistencia al cambio, demasiada atención a los detalles y falta de visión general. Aire. Astrología, Géminis, Libra, Acuario. Tarot, espadas. Jung, pensando. El elemento aire está asociado con los signos Géminis, Libra y Acuario. Busca establecerse en el reino del intelecto. Es a través del proceso de pensando que desarrollamos ideas. Es a través de la influencia de este elemento que aprendemos a comunicarnos. A través del aire adquirimos y compartimos conocimientos. Él aporta inventiva, originalidad y versatilidad a la personalidad. Da esa sensación de libertad, desapego, se extiende al yo mental. Disfruta de esa suave brisa refrescante, permite que los pensamientos fluyan libremente y nutre el momento creativo. Aire expresa el amor por las personas, la capacidad de intelectualizar, de apreciar las diferencias en las personas, aceptar diferentes perspectivas sin las cuales habría una falta de visión e interacción humana. Los pensamientos son una fuerza continua en nuestras vidas. Se asocia a la meditación donde la respiración profunda es fundamental para alcanzar ese nivel de quietud, energía y relajación. El aire se utiliza para el transporte, el vuelo y la navegación. Deja que tus pensamientos se eleven. Alcanzar sus objetivos intelectuales. Una sobreexpresión de la influencia del aire puede verse como vivir en un mundo de sueños con metas poco realistas y vuelos de fantasía. Él debe buscar mantener la practicidad y desarrollar consistencia al tratar con el mundo real. Debilidad de este elemento, falta de emoción, depresión, falta de conexión con el yo superior, mente hiperactiva que bloquea la paz interior y la armonía. Fuego. Astrología, Leo, Sagitario, Aries. Tarot, Bastos. Jung, intuición. Los signos Leo, Sagitario y Aries están asociados al elemento fuego. Representa la fuerza vital que brilla dentro de nosotros. Este elemento proyecta autoexpresión,
creatividad, coraje y entusiasmo. Siente el calor reconfortante de un fuego, o el calor cuando entras del frío. Necesitamos fuego para satisfacer la necesidad básica de cocinar nuestros alimentos. El fuego proporciona una sensación de seguridad, calidez e inspiración que se comparte con quienes nos rodean. El fuego fortalece la confianza en uno mismo para afrontar los problemas sin dudarlo. Sin fuego, no hay resplandor, ni convicción, ni expresión. Una chispa puede encender nuevas ideas, servir de faro para iluminar el camino para alcanzar metas con convicción y entusiasmo. Una sobreexpresión de fuego puede convertir la asertividad en agresión, la osadía en un comportamiento imprudente, etc. Cuando la influencia del fuego está fuera de control, busca consumir todo a su paso. Debilidad, falta de interés, egoísmo, egocentrismo excesivo, autoimportancia. Agua. Astrología, Cáncer, Escorpio, Piscis. Tarot, Copas. Jung, sentimientos/emoción. El elemento agua está asociado a los signos de Cáncer, Escorpio y Piscis e influye en la conciencia, y en las fuerzas subconscientes que actúan sobre nuestra vida. El elemento agua se derrama hacia los demás. Le permite a uno sentir su dolor y sufrimiento y ofrecer una compasión sincera. La conciencia psíquica también está presente en los signos de agua, y se muestra de vez en cuando con asombrosa precisión. El agua busca sanar y nutrir a quienes la rodean. Sin control, este elemento puede enviar emociones en un camino turbulento que resulta en cambios de humor y altibajos impredecibles, como la cresta y el valle de una ola. Los signos de agua necesitan serenidad y calma, como un río que fluye mansamente, nutre todo a su paso y al mismo tiempo conduce al descubrimiento de nuevos caminos. Cuando se expresa en exceso, uno puede tender a ser demasiado emocional, profundamente sensible y subjetivo. Con demasiada emoción, puede resultar en depresión. La debilidad puede resultar de ser demasiado protector y posesivo con sus seres queridos, puede surgir una actitud fría y falta de impulso. Crear relaciones armoniosas a través de un equilibrio de los elementos. Una combinación de elementos en una relación puede crear un equilibrio amoroso, resultando así en una relación que prospera en el crecimiento mutuo y la armonía. Dos combinaciones bien combinadas son una relación aire-fuego o una relación tierra-agua. El elemento aire en una relación proporciona ideas y sueños sobre los que el fuego puede actuar y convertirlos en realidad. El elemento agua proporciona sensibilidad y nutrición al enfoque terrenal, a veces frío y reservado, de los asuntos, sentando así las bases. Base para el crecimiento futuro de la relación. Al mismo tiempo, recuerde que en una relación fuego/agua, se puede lograr el equilibrio al darse cuenta de que el agua puede inyectar la sensibilidad y la paciencia necesarias en el signo de fuego. Al mismo tiempo, el fuego puede agregar impulso y el coraje para actuar que puede faltar a veces en los signos de agua. Cuando se combinan dos elementos del mismo tipo, se puede lograr la armonía cuando las necesidades y características son las mismas para ambos. Sin embargo, dificulta el crecimiento cuando ambos individuos pueden sentirse demasiado cómodos hasta el punto de que la chispa necesaria para el crecimiento puede faltar. En una combinación fuego/tierra encontramos que la iniciativa y el impulso del fuego pueden estimular la naturaleza a veces relajada y reservada de la tierra. Al mismo tiempo, la practicidad y la disciplina de la tierra se pueden equilibrar con las formas a veces rápidas de actuar del fuego. Idealmente deberíamos luchar por un equilibrio de los elementos tierra/agua y aire/fuego. Las otras combinaciones también pueden funcionar siempre, y cuando ambos socios respeten las necesidades del otro, y los rasgos únicos que ambos aportan a la relación. Y deben utilizar las fortalezas de cada uno para equilibrarse.